¿Y tú por qué opinas? Es un espacio que nace desde la curiosidad para aprender a partir de nuestras experiencias. Aquí exploramos el porqué de lo que decimos, para qué y cómo lo decimos. Te invito a compartir tu opinión y tu historia para que juntos creemos una comunidad más amable y comprensiva. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de nuestro querido podcast llamado ¿Y tú por qué opinas? El día de hoy estoy muy contenta y muy emocionada porque tengo un invitado muy especial que obvio quería que fuera mi primer invitado. Primero les voy a contar un poquito sobre mí. Mi nombre es María José, soy chilena. Estoy viviendo en Estados Unidos hace ya 6 añitos y junto con mi invitado aquí, que se puede presentar. Con nervios. Mi nombre es Jersey, soy venezolano. Tengo 6 años en Estados Unidos. Creo que nos conocimos al mismo tiempo. Sí, meses de diferencia solamente. Un poquito, ¿cierto? Sí. Wow, ya son 6 años de amistad. Sí. Y aunque no nos vemos todos los días, la amistad sigue intacta, como dicen las de verdad. Sí. Bueno, hoy día vamos a estar hablando de un tema que para mí es muy especial. Es un poco sensible, ¿cierto? Bastante sensible. Un poco fuerte, pero no podía ser menos. O sea, tenías que ser tú la persona que... Tenía que ser yo. Tenías que ser tú el sacrificado. Bueno, les voy a contar. El capítulo de hoy tiene una esencia que habla de un tema que no muchas personas se atreven a hablar, ¿cierto? O a compartir. Es como un poco silencioso, pero a la vez necesita ser escuchado. Es como... Sí, porque es como que... es la única certeza que tenemos los seres humanos o la única certeza que cualquier ser vivo tiene. Ajá. En general. Sí. ¿Y cómo se llama el capítulo de hoy? El camino hacia la aceptación después de la pérdida. El camino hacia la aceptación después de la pérdida. Wow. Bueno, pero antes de empezar a hablar del tema de lleno, me gustaría que nos contaras a todos un poquito más sobre ti. Un poquito más de mí. Uh-huh. Antes de que me cambiara la vida. Sí. Bueno, soy un ser humano como cualquier otro, con aspiraciones, con miedos, con ganas, con ambiciones, también si se puede decir de esa forma. Uh-huh. Eterno aprendiz, pero al mismo tiempo en ese eterno aprendiz, en este proceso que uno llama vida, hay lecciones por las que uno no pregunta. Sí, claro. Y que de cierta forma te llegan. Uh-huh. Y me dedico a la industria de la hospitalidad. Entonces, en la industria de la hospitalidad dependemos de nuestra sonrisa, de una buena actitud, de tener una buena disposición a... Es verdad, el servicio al cliente, ¿no? Sí, el servicio al cliente. Y bueno, que también va cambiando dependiendo el contexto, la industria, digamos, sea hotel, restaurante, airlines. ¿No la conoces tú? No la conozco yo. No te pierdes de mucha diferencia. No me pierdo entre mucho. Un hotel y un avión. No, mentira. Y bueno, también en el proceso de ser inmigrante. La parte más difícil. Sí, digamos de cierta forma, de esta manera, la más transformadora de todas, dependiendo desde dónde se vaya viendo. Sí, claro, por supuesto. Pues ya el hecho de salir a migrar a otro país nos hace tener un cambio, ¿cierto? Como que ya uno empieza de nuevo. Sí. Tiene la oportunidad de empezar de nuevo, porque uno elige, ¿cierto? Si quiere desde ahí en adelante construir una mejor vida o seguir siendo la misma persona que uno era antes. Pero la mayoría yo creo que como que nos obligan a pasar por ese proceso de crecimiento. Pero antes de llegar a eso me gustaría como hablar un poquito algo que a mí siempre me ha sorprendido, como eras tú antes de vivir el proceso que viviste, el tema del trabajo. Tú tenías 7 trabajos y se podía 8, uno para cada día de la semana, 2 por día. O sea, tus descansos eran de 3 horas. Y no está muy lejano a la realidad de muchas personas que son emigrantes. Sí, de muchas personas que... Pero porque en tu mente existía como esa necesidad, no sé si de mantenerte ocupado. De mantenerme ocupado, de hiperproductividad, de a veces también tener afuera lo que de cierta forma no recibiste con tus afectos. Uh-huh. El reconocimiento de saber que estás haciendo algo bien, pero es que si no te lo dicen, y cuando te lo dicen en otro lado, de otra forma, ¿qué ser humano no quiere que lo vean, que lo reconozcan, que lo escuchen? Es verdad. Y le digan, mira, lo estás logrando o lo estás haciendo bien. Y cuando no es en tu espacio, cuando no es tu país, no nada, tú dices, ok, se siente bien.
Sí, claro. Se siente bien y se vuelve de cierta manera adictivo. ¿Tú crees que se te volvió adictivo? O sea, el hecho de trabajar era solamente para eso. O sea, En parte sí. Y también, wow. y también a veces para... antes yo inicié terapia hace que... En el 2020. Hace ya 5 años. No conocía la terapia. Y con el tiempo fui aprendiendo de... Mira, esto se te volvió adictivo simplemente porque no lo recibiste donde lo tenías. Qué heavy. Y también todos tenemos mecanismos de defensa para evitar lidiar con el día a día, con lo que nos aterra, con lo que pensamos. Y para mí de cierta forma ha sido el trabajo. Ojalá para mí hubiese sido el trabajo. Lo mío va como más quedarme en la casa viendo... No, mentira. No. Viendo tele, no. No puedo. No, mentira. Pero bueno, sí, es un tema. O sea, yo la verdad nunca lo había visto así. O sea, como una adicción al trabajo por un tema de reconocimiento. Porque Sí, uno claro. puede ser adicto al trabajo por miles de otras razones. No, claro, o sea, Jamás lo hubiese para muchas pensado. personas es el dinero y Ujú. el dinero no estaba allí. Es que al final de cuentas era un tema... Estaba ahí tratando de llenar un vaso... Un vacío de lo que no, de algo que de cierta forma estuvo, pero también no estuvo. Ajá. Porque, digamos, yo aprendí a través de la terapia que cada familia, cada padre, cada ser humano expresa amor de una forma diferente. Exacto. Y eso no significa que a veces sea la forma en la que uno la necesita Ujú. o sabe recibirla. O sabe siquiera. recibirla, eso es la peor parte, creo yo, porque al final uno nunca se Sí. siente, o sea, nunca siente que es suficiente. Sí, o no sientes que es suficiente o no te sientes que eres merecedor. Sí, uy, sí. Eso nos ha Y pasado esa a todos. duele, esa duele. Esa es la que más duele. Esa duele porque están pasando 10.000 cosas alrededor y es la constante inconformidad de lo que todavía no tienes, de lo que todavía no ha sucedido, de lo que todavía no ha pasado, porque eso sí también aprendí que es en presente. Todavía no ha sucedido, Claro. todavía no ha pasado. No es no va a pasar, no es no va a suceder, no es no lo voy a... No, es un todavía. La única certeza en la vida es de que todo pasa, porque todo termina, hasta nosotros mismos. Claro. Y todo también depende del sistema de creencias que cada quien maneje. Oye, y yendo, pues, agarrándome de esa parte donde dices que al final todo termina, ¿no? Vamos al tema. Como qué pasó, cuál fue tu experiencia que te llevó a hacer lo que eras antes, ¿cierto? Buscando ese amor, ese cariño, esa aceptación en el trabajo, y después de lo que viviste, que ya les vamos a contar qué fue lo que vivió. Sí, fue lo que vivió, ¿Cómo hiciste para ahora entenderlo de esa manera y hablarlo con madurez y desde otra perspectiva? Porque sí, yo te conozco hace 6 años, como dijimos, y al principio no había otra forma en tu cabeza, o sea, no entraba otra manera de hacer las cosas. Exacto. Y ahora tú sabes que la vida tiene colores y matices y no todo es blanco y negro. Entonces cuéntanos un poquito cuál fue tu experiencia, qué fue lo que tú viviste, cómo lo viviste y todo lo que incluye. ¿Qué viví? En el 2023 me cambió la vida. Uno de mis grandes miedos era perder personas que yo quiero, perder afectos, amistades o gente cercana y no poder acompañar. Porque también es parte de nuestra cultura latina de cierta forma, ¿no? Que es como, bueno, en la ausencia o en la pérdida de esos que ya no están, existen los rituales que cada quien tiene, que por lo menos en mi familia es el velorio, el entierro, y ya luego son los rezos, familias católicas. Ajá. En la mayor parte de Latinoamérica funciona así. La mayor parte de Latinoamérica. Y es como vivimos todos los latinos, bueno, no los latinos en realidad, todo el emigrante, ¿no? Es como uno de los míos más grandes. Uno de los míos más grandes. Cuando uno toma la decisión de emigrar y decir, bueno, si no puedo todavía resolver cómo poder volver a mi tierra por las razones que sean, no voy a estar el día que algún familiar no esté más. Sí, o sea, de nuevo, era algo que es algo que tú sabes que en algún momento va a suceder. Sí. No lo hablas. Claro. Porque no quieres que suceda, y como le dicen a veces a uno, que se te haga la lengua chicharrón. Pues, o sea, la gente piensa a veces que no hablando las cosas significa que no van a suceder y todo eso. Sí. También de nuevo el sistema de creencias que cada quien maneja. Claro.
En el 2023 me cambia la vida. En marzo fallece mi abuela. Es duro, digamos, uno lo entiende. Fue él, como quien dice, el primer golpe. Ajá. Y justo ese día en específico, yo tenía una cita para hacerme 2 tatuajes. Pues con un paisano tuyo, de tu país. Uh-huh. Y no sabía que esas 2 frases me iban a acompañar. Y una es, el show debe continuar. Y la otra, esto también pasará. Sí. En abril llega el golpe más grande, que es cuando fallece mi hermano. Wow. 23 años en un accidente de tránsito. En Venezuela. En Venezuela. Estaba en Venezuela. En Venezuela. Mi abuela también en Venezuela. Ay, Dios. Yo tengo familia acá, pero muy poca. Y en el día a día de aquí, y las ocupaciones de cada quien y de la vida adulta, a veces no nos frecuentamos tanto como quisieran. Claro. Tome agüita. A ver, tomemos agüita. Bueno, a ver. Tomemos agüita. Ay, Dios. Ahí es cuando llega, como que dice, el golpe más grande y el mundo cambia. Y lo que se siente de ahí en adelante es una sensación de vacío que no se llenaba con nada. La parte más... La parte terrible. más complicada. 17 horas de trabajo no lo llenaban. Por supuesto. 5 trabajos no lo llenaban. Oye, amigo, yo me acuerdo cuando pasó esto, yo también estaba trabajando, ¿cierto? Te llamé por teléfono, hablamos. ¿Qué había sido? ¿Un día o de horas? Había pasado, ya era el tercer ¿El día, tercer ya cuando día? todo estaba confirmado. Ese fue justo el día del entierro. Cierto. Tú me llamaste y literal había pasado como 1 hora después del entierro. Sí. Porque a todas estas, ese lunes, porque eso fue el lunes 10 de abril. Yo estaba en el trabajo, mi jefe estaba cumpliendo años, estábamos cortando el pastel, ¿no? Me llegó una llamada de mi mamá. Mi mamá usualmente me avisaba para llamarme, pero en ese momento me llama, no alcanzo a contestar la llamada, tengo las manos sucias y me quito, porque tengo las manos, pero tenía guantes. Me quito los guantes, la llamo en ese momento, le digo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y ella, sí, todo bien. Y yo, ok. O sea, se la marco. ¿Nunca intuiste nada? ¿Nunca tuviste Sí, alguna sensación rara? Yo tengo varias creencias espirituales y en ese momento las 2 palabras que se me vienen a la cabeza son la palabra muerte, el nombre de mi hermano. Yo dije, no, está muy joven. Dije, no, nada que ver. Pasa el día. Pero espera, o sea, hablaste con ella, no le alcanzaste a contestar, cuando te llamó te dijo, no, todo bien, y ahí se te vinieron esas palabras a la mente. Sí, ¿Tú le dijiste algo a en ese ella? momento, no le dije nada. Ah, lo pensaste en tu mente Sí, y bueno, chao, mamá, chao. Solo lo pensé. Ah, ok. Ya después termino lo que hago en ese trabajo, voy a mi segundo trabajo ese día. Estoy en la cocina todo, en el momento que voy al baño, reviso mi teléfono, veo que tengo 2 mensajes de unas amigas que ellas son hermanas, que había una situación personal, pero ambos mensajes decían lo mismo, estás bien. Y también veo que me escribe una chica que había sido novia de mi hermano, ¿cómo te sientes? Y yo, ay, Dios mío. ¿Y tú? Bueno, ¿qué me pasa que yo no sé? O sea, Sí, claro. También en el momento cuando yo estaba en el estacionamiento que había llegado al otro trabajo, mi tía me escribe, ¿dónde estás? Yo le respondí, le dije, no, estoy aquí en el resort. Y en ese momento ella me dejé en azul. No me responde porque fue por WhatsApp. Dije, bueno, ok, se ocupó porque trabajamos ambos en la misma industria. Pero ya en ese momento en la noche, como te digo, reviso mi teléfono, todo. Yo llamo a una de las hermanas y yo le digo, ¿qué pasó? O sea, tú esperaste todo el día. O sea, a tu Claro, mamá te llamó en la mañana. Yo vi el mensaje de mi tía y fue como que, ok, el mensaje de ellas no lo había visto sino como hasta las 8 de la noche. Ah, ok. O sea, ya cuando voy al baño tengo el tiempo. La llamo y yo le digo, ¿qué pasó? Y ella me dice, ¿estás bien? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Yo no sé si esa es la persona indicada para decirte esto. Y yo le digo, bueno,
ya me estás diciendo algo sin decirme algo, dímelo de una vez y ya. Me dijo, tu hermano. Yo, ¿qué pasó? Tuvo un accidente de tránsito, el carro se estrelló y parece que murió quemado, no sé qué. Yo le decía, no. Y en ese momento yo me quedé como en shock, quería llorar pero a la vez no. Y yo llamo a mi tía y lo que le digo es, dime que es mentira. Yo me pregunta, ¿dónde estás? Y estoy en el resort. Yo le digo, pero dime que es mentira. Me dijo, papi, ¿quieres que te vayan a buscar? Yo le digo, solamente dime que es mentira. Y me dijo, mira, no saben si es él o no sé qué. Yo, ok. Yo cuelgo, llamo a mi mamá y le digo, mamá, dime la verdad. Y escuchar a mi mamá tan calmada fue al principio pensar que todo era mentira. O sea, que existía una posibilidad que sí, no fuera él. Mi mamá estaba muy, muy, muy calmada. Como de, no se sabe si es él, no se sabe si es que es un secuestro, si no, por la situación país en Venezuela. Y yo, bueno, ok. De cierta manera, eso me dio un poco de tranquilidad. Pero llegó un momento que yo cuelgo y ahí es cuando yo me quiebro. Y ya yo no me puedo aguantar. Pues, me tocó entender que si bien mi mamá estaba tranquila, era también la esperanza de madre. Claro, por supuesto. Creo que ningún padre trae un hijo a este plano terrenal que sabe que lo va a perder. No, cariño, nadie. Y no tengo hijos, pero siento que es el peor miedo de un padre. Así es. Luego de eso, una amiga me lleva a casa de mi tía, ¿no? Ahí estuve un rato. Y ya, como a las 10 de la noche, cuando empecé a recibir todos los mensajes del pésame, todo se empezaba a convertir en, ok, esto sí es verdad, pero mi mamá no me ha dicho nada. El martes yo tenía mi sesión de terapia regular, era como a las 9 de la mañana. Pero yo esa noche, ese lunes en la noche, yo me fui de casa de mi tía. ¿Me puedes manejar? Sí, puedo manejar. Mis primos me llevaron, busqué mi carro, manejé hasta mi casa. Y ya después de allí, le dije a un amigo, ¿existe la posibilidad de que te quedes hoy en mi casa? Él me dijo, ok, sí. Y él llega, ¿no? Muy risueño, y me dijo, ya, ¿quién te partió el corazón ahora? Yo le dije, nadie. Le conté qué era lo que estaba pasando. Le dije, no tengo respuestas, no quiero preguntas, solo sé que no quiero estar solo. Sí. Y él me dijo, ok. Lo más difícil de ser inmigrante. Sí. Construyes espacios de que de cierta manera te generan comodidad, pero honestamente muy pocas veces los disfrutas o los disfrutas tarde. Sí. Y él fue como que, ok, se quedó en la sala, se quedó durmiendo, yo sabía que no estaba solo. Yo me levanté en la mañana, digamos mi rutina normal. En la llamada con mi mamá ese lunes sí me había dicho, a las 8 de la mañana nos dan el resultado. Teníamos diferentes zonas horarias. Y yo me bañé, yo me alisté, yo todo. Algo que también hice ese lunes fue, justo antes de ir a casa de mi tía, ya yo había asumido que mi hermano estaba muerto. Yo no tenía, o sea, algo dentro de mí decía, no, pues, sí es. Por algo ya estaba ahí con ese llanto y esa sensación. Sí, o sea, porque el último abrazo que yo le di fue el 16 de enero de 2023. Y yo, esa primera semana que mis papás se fueron, yo viví ese duelo. Y una semana antes también yo tenía una tristeza y un no me entiendo y qué pasa y así. Qué increíble. Que de cierta forma, ahí es donde está esa parte que no le digo, depende del sistema de creencia que cada quien tenga. Y es cuando con el tiempo descubrí, el alma sabe. Claro. Algo dentro de uno siempre sabe, tu intuición está ahí contigo. Pero de nuevo, uno a veces se rehúsa a creer, no importa, no. Eso no, es que tengo miedo, es que pasa esto. Sí, claro. Pero hay cosas que sí se sienten ciertas dentro de uno. Solo a veces está esa necesidad, uno a veces de no querer escuchar. Así es. Pero esa misma noche
digamos, a todas las personas que sean parte del equipo de liderazgo de los diferentes ambientes laborales en los que yo me desenvolvía, yo les pasé un mensaje. Pasó esto con mi hermano. Si de ahora en adelante yo no soy la misma persona, espero que por favor me entiendan. Y creo que eso de alguna manera pavimentó el donde estoy aquí, el estar aquí el día de hoy. Porque lo que vino después de allí, de cierta forma, fue mucho amor, empatía, entendimiento que jamás pensé que iba a suceder. Qué increíble, porque uno pensaría que todo lo contrario. O sea, sí, que no, que me perdí a un ser querido, o sea, ya el dolor me convierte el corazón en piedra, ya yo soy un individualista, ya no me creo, ya no me interesa nada ni nadie. O sea, si ya perdí algo que yo quiero, ya ¿qué me queda para el resto? O sea, no me interesa nada. Exacto. Al principio se sentía así, hasta que ya después, con el tiempo fui entendiendo que de cierta manera el amor sana y el amor cura, pero siempre y cuando uno se deje también. Siempre. Y también cuando aprendes a entender que cada quien te está acompañando y te está diciendo cosas desde donde puede y desde donde tiene. Y eso también es como el acto de madurez más grande que uno puede tener hacia uno mismo. Claro. Entre tanto dolor, porque es gigante. Hay palabras para cuando un hijo pierde un papá y es huérfano. Para cuando personas que estuvieron, digamos, casadas o estuvieron en pareja por mucho tiempo, es viuda o viudo. Pero no hay una palabra para expresar, o sea, cuando parte un hermano, cuando parte un hijo. ¿Verdad? Es inmesurable. Es completamente inmesurable. O sea, creo que no va a existir en ningún momento letras que puedan conglomerarse, vocales y consonantes que en algún momento creen una palabra para. No, en esa situación lo que te digan no tiene sentido alguno. O sea, esa frase de entiendo tu sufrimiento, o sea, nadie entiende nada. No, a menos de que haya pasado por eso en alguna vez en la vida, sí, por ahí ya tendría más sentido. Pero yo, imagínate, nunca perdí un hermano y te digo, ay, te entiendo tanto tu dolor. Y a esa parte con quien dice, voy a irte un poquito más adelante. Pero ese mar, rescatando lo otro, pues yo me voy por 5 aristas. Ese martes, yo de cierta manera continué mi rutina. Lo único que yo quería era no ver el teléfono. Ok, pero entonces fuiste a trabajar. Yo me preparé para ir al trabajo y todo. Y en la mañana yo llamo a mi mamá, solo para de cierta forma confirmar, y yo le digo, ok, ¿qué te dijeron? A mi mamá en ningún momento la dejaron, hasta donde sé, ¿no? No la dejaron entrar a reconocer el cadáver. No sé si fue la forense o creo que llevaron una antropóloga. Sí. Y por el estado en el que estaba el cadáver, que fue prácticamente irreconocible, lo tuvieron que velar con la urna cerrada. De nuevo, hasta donde sé, yo no estaba ahí. Claro. A mí me tocó también imaginarme muchísimas cosas. Ahí quería llegar, pero vamos a ir allá en un ratito más el cómo se vivió el proceso. Llamar a mi mamá y, ok, dime. Me dijo, no, ya, sí es verdad. ¿Y tu mamá ahí, tú todavía la sentías ahí como en esa calma, de pronto un estado como de shock? Me imagino que estaba en estado de shock. Sí. Y fue como que no, ya, sí es verdad. Mamá, sí, ya. Ok. Y colgué. Me quiebro todo. Voy a mi trabajo, igual llorando. Quienes eran mis dos jefes en ese momento, ambos me dan un abrazo, no sé qué. ¿Seguro que tú quieres estar aquí hoy? Y yo, sí. Y el que es el gerente general dice, yo no pensé que fueras a venir. Y la otra le dijo, yo sí sabía que él iba a venir, porque él dijo que lo único seguro que yo tenía era el trabajo. Porque si yo alrededor había cultivado amistades, toda esa parte. Al mismo tiempo, ese es el comportamiento de cada quien. Mi responsabilidad es yo sé qué es lo que estoy haciendo, y por eso para mí el trabajo era importante. Es lo que de cierta forma puedo controlar. Claro. Y yo ese día trabajé, yo en ese momento era supervisor de housekeeping, y yo inspeccioné habitaciones, yo decoré 3 cuartos ese día, y ya después era revisar el teléfono, ok.
los mensajes seguían llegando. La realidad. Con palabras que no quieres escuchar, honestamente. El angelito que tienes en el cielo, el jardín que le llevan la flor más bonita, el pésame, el tienes que ser fuerte para tu mamá y para tu papá, el tienes que ser fuerte para los demás, y Qué heavy eso. ¿no? eso a veces también le pega a uno. Claro. Y al principio mi respuesta fue el silencio. No respondí los mensajes. Justo ese mismo martes también tuve mi sesión de terapia, pues dije que lo necesito. La cara de shock de la terapeuta también fue como de... Dios mío, pero... Pues, ella no lo dijo, pero en su cara yo lo vi, fue como la semana pasada estábamos... No nos sentíamos bien, pero como que no pensábamos que fuera esto, que fuera a suceder algo así. Siento que de cierta forma también uno como inmigrante, cuando pierdes a alguien, uno carga con mucha culpa de que los demás o la familia piensen de que no te importa. El haber tenido familiares que me hayan dicho, tienes que ir, tienes que ir a tu país, tienes que venir, tus papás están mal. Sé que mis papás están mal. Amigo, y esa decisión, o sea, ese momento de Sí, claro. decisión muy... Te lo cuestionaste, por Por supuesto. supuesto que me lo cuestioné. Ujú. Desde ahí me cuestioné el estar en este país. Todo. ¿Pensaste en algún momento en irte? Sí, claro que sí. ¿Y qué fue lo que te detuvo? La madurez de entender que nada de lo que yo hiciera de ahora en adelante iba a cambiar el hecho de que yo había perdido a mi hermano Sí, y mis papás habían perdido a su hijo. claro. Nada. Y una amiga de Argentina que ella me dice ese día, me dijo, yo entiendo tu dolor. Me dijo, yo perdí a mi papá, quizás no es lo mismo, pero lo que te voy a decir que lo único que cambió el día de hoy, o el único mundo que cambió y va a cambiar, va a ser el tuyo, porque el mundo afuera sigue siendo el mismo. Sí. Ay, amigo. Gracias al equipo de la producción. Ay, pecado. Ah, bueno, break de agüita, a ver. Ay, respiremos, Dios mío. Mira que tú estás fuerte. Primer capítulo, ¿y cómo empezamos? ¿Qué queda para el resto? De verdad, no, el resto va a estar más chévere. Y dijo, lo único que va a cambiar ahorita va a ser tu mundo. Y la otra persona era la persona que me ayudaba con, digamos, con parte de mi proceso legal en este país. Y ella me dijo, yo puedo que hacer la petición de que quizás puedas viajar, pero yo no te aseguro que eso suceda. Y hoy es duro lo que estás viviendo en este momento, es duro. Me dijo, lo único que te puedo ofrecer es un abrazo desde la distancia porque sé que no hay palabras. Ok. Viene el día miércoles. Eso fue el martes. O sea, tuviste unos días, pero Yo así, me acuerdo, toda una semana en un día. Yo recuerdo el mes de abril de 2023, del 1 al 30. Todo lo que sucedió cada día. Dios mío. Te marca. Claro, pero muchas mentes preferirían, o sea, llevarlo a la nebulosa. O sea, yo tendría muchas lagunas, yo creo. O sea, mi mente reaccionaría al revés, como tratando de evitar. Es que para mí fue el no haber podido acompañar, fue haberme tenido que imaginar. Ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Nadie quiere contestar un teléfono En medio de todo eso. El miércoles era el día del entierro. Yo tenía una cita con el barbero. Yo fui al barbero como si nada, porque también uno queda como que se te adormecen muchas cosas y sabes que tienes que continuar con lo que estás haciendo. Voy al barbero, me cortan el pelo que no tengo. A ese momento también me estaba acompañando una amiga paisana de tu país, por cierto. Somos buenos los chilenos. Si chileno me ha es regalado bueno. muchas cosas, como dicen en Villa, sí, ustedes sí son muy humanos. son muy cálidos y bastante empáticos. Esa ha sido la experiencia que he tenido con la gente de tu país. Lindo.
Y ella es menor que yo, pero me acompañó con un interés y con un respeto. ¡Wow! Ella me podía ver llorando. Y ahí, no me decía nada. ¿Vas a comer? No. Ok. En el momento del entierro, la llamaba solamente por temas de señal y porque ya yo no podía también. 3 minutos 13 segundos. Fue lo único que pude hacer en la llamada. Como videollamada en el... Videollamada. Vi a mi mamá ahí. ¿Por qué te lo llevaste a él? ¿Por qué no me llevaste a mí? Y ya después de ahí, el miércoles apenas entró al restaurante, ya, y en ese momento era como que la encargada, ¿no? Pues yo estaba con uniforme y todo, yo iba a trabajar. Y en el momento que entró al restaurante digo, yo no puedo. Y yo le digo a la encargada, le digo, mira, no puedo, ¿pero por qué? Le dije, mi hermano acaba de fallecer. Y ella me dice, ¿y tú qué haces aquí? Me dijo, andas con tu familia. Yo le digo, ¿a dónde? ¿Dónde? Si mi familia es en mi país. De nuevo, yo tengo familia aquí. Pero en ese momento tú quieres acompañar a tu mamá, a tu papá. Obvio. Mi cuñada en ese momento también. ¿Tu hermano era casado? No, tenía planes. Oh. ¿Y Me tenía enteré hijos? después. No. No. Menos mal. Iba para esa. Ay, Dios. Me enteré fue después. Porque también aprendí a conocer mucho más de él y las otras versiones que él era. Claro. Después de la pérdida. Y aprendí también a través de la terapia que lo que hizo o lo que hace el proceso de aceptación más duro es que uno desea la presencia de esa persona con el nivel de conciencia que uno tiene durante el aprendizaje después de la pérdida. Claro. Porque de nuevo viene la culpa de todo lo que no hice, todo lo que no fui, todo lo que no dije. El jueves mi papá me llama de, mira, si yo compro un boleto y mando a tu mamá para allá, no sé qué, tu mamá está mal, yo no sé qué decirle, no. Ahí de nuevo fue llegar a la madurez de, sí, yo lo podía buscar, pero yo necesito que tú en este momento entiendas todo lo que yo te voy a decir. De aquí en adelante no va a haber sustancia, no va a haber comida, no va a haber alcohol, no va a haber juego, no va a haber absolutamente nada que te haga olvidar, adormecer el hecho de que perdiste un hijo. Mi papá pierde a su hijo el 10 de abril y el 12 de marzo pierde a su mamá del mismo año. Claro. Fueron como quien dice los 2 primeros golpes. Luego de eso, él fue así, pero es que no, que yo le digo, sí, está triste y todo, y así va a ser. ¿Y a ti te hubiese gustado que ella viniera en esa época o no? No. No, porque igual tú necesitabas tu espacio, ¿no? No es un tema de espacio, es que yo no hallaba qué hacer conmigo mismo. Pues sí. O sea, a eso me refiero, sino que necesitabas tener tu momento para ti, para tú resolverte. Sí, o sea, Tener para a tu mí mamá todo, hubiese sido para mí resolverte todo a ti y a era, ella. para mí todo era silencio y estar en automático. Ujú. Y también por dentro era una rabia pero profunda. ¿Contigo? Con todo. Mm. Con todo. Uno se empieza a cuestionar el por qué si hay gente mala, o por qué si hay gente egoísta, o por qué si hay gente que a lo mejor quizás le hace daños a otros. Tienes la oportunidad de estar en este plano terrenal más tiempo. Entonces, todos los por qué. Como es la muerte egoísta, ¿no? O sea, en ese sentido de que yo siempre lo he visto como uno quiere retener a la gente acá porque esa es la manera que uno recibe el amor de ellos.
pues cuando están, por supuesto, uno no los aprovecha lo suficiente, lo que dices tú, uno no le dice todo lo que siente, etcétera, etcétera. Pero cuando ya no están, dice, ¿por qué se fue? Cuando en realidad, pues sí, de la forma en que haya sido la muerte, esa persona ya está en un plano que es mucho más gozable y disfrutable que en el que estamos nosotros acá. De nuevo, pero el que queda con el dolor es uno. Entonces uno el que dice, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué? En Claro. realidad, pues... Y no, dependiendo del sistema de creencias que cada quien maneje, es un tema de... Sí, que hay después de... Sí. También en ese momento muchas personas de nuevo por amor, algo que yo desde ese martes que yo tuve esa terapia fue entender que el resto de lo que venía era con la madurez y el cariño de entender que todo lo que la gente me estaba diciendo, así no me sumara, déjame tomármelo con amabilidad. Porque lógicamente tú no quieres escuchar el angelito que tienes en el cielo, el por qué no vas, el por qué no viajas, el por qué no. ¿Tú quieres que no quiero? O es que bueno, ya van de los checklists que tengo que hacer hoy. Mira, se murió alguien. Ya. Okay. Lloro esta hora y ya después de ahí compramos un vuelo, hacemos maletas, desayunamos, en mi caso empanadas, desayunamos unas empanadas, una malta y ya, ¿no? Uno quiere acompañar a la gente de uno. Quieres acompaña, se siente a veces uno como porque de la familia que uno tiene afuera han nacido niños. Que eso también es un acto importante de amor, no Claro, solamente... o sea, cuando te das cuenta, por lo menos en mi caso tengo familia en diferentes países de Latinoamérica y en España. Y el ver cómo las familias se han ido creciendo y se han diversificado y se han mezclado y todo, es bonito y te gustaría estar allí, porque es un momento de alegría. Imagínate en los momentos de dolor, obvio que uno quiere estar. Claro. Depende de la situación en la que esté cada quien, la situación migratoria en la que esté cada quien. Sí, claro. De nuevo ese jueves yo le digo eso a mi papá. Y ya después de ahí fue, de nuevo trabajo en la industria de la hospitalidad. El sonreír. A fuerza. Uy. Ahí fue donde yo aprendí que no todo el que sonríe está bien. Yo lo había hecho por mucho tiempo. Porque lidiaba con mis tristezas, mis depresiones, mis ansiedades y todo en silencio. Me encanta aislarme. Es donde a veces de cierta forma encuentro más. Y ahora y lo que he aprendido también es que, bueno, la importancia de la pausa. Porque me tocó aprenderla de manera forzosa y es cuando el cuerpo te dice ya. Ya vamos a llegar a eso. A esa parte vamos más adelante. En el post. El post. Mírate que apenas vamos 4 días. Dios mío. Apenas vamos 4 días de... Ya después de ahí llega la oportunidad de, mira, necesito a alguien para un puesto en un restaurante, no sé qué, trabajo en la cocina. Yo sí. Entonces en ese momento yo tenía 5 trabajos. Dios mío. Y después de 5 trabajos y de 17 horas constantes de no parar, de nada, súmale el no comer bien, el atacarme de azúcar a veces, o de bebidas energéticas, o de café, y de una constante hiperproductividad. En el momento que uno marcaba su salida, en las ventanas de tiempo que existían de un sitio a otro, era llorar, era preguntarse, era la rabia. Entonces comía, no se llenó. Trabajaba, estás cansado, no puedes dormir. Pues estás todavía en la mente rumiando. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué? Era aprender a preguntarle con mi mamá. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cómo estás? Ya sé cómo estás. Claro. ¿Cómo te sientes? Ahí fue donde, miren, lo mejor que yo le digo que yo le recomiendo a la gente es vean a un profesional de la salud mental. No solamente porque estés viviendo situaciones incómodas, procesos dolorosos o lo que sea, no. Sino por la importancia de aprender a conocerte.
aprender a comunicarte de manera asertiva. Porque te cambia la vida, te cambia la forma de ver el mundo y tú mismo te conviertes en el cambio que quieres ver en el mundo de cierta forma. Multiplicas eso. Y a veces sí, dependiendo también de el poder adquisitivo de cada quien y todo eso, dependiendo del país en donde cada quien esté, hay herramientas. Ahorita muchas personas tienen acceso a las redes sociales, a un teléfono, Sí, todo. claro. Hay herramientas, formas. hay círculos de apoyo. Es increíble todo lo que hay. También escoger con de cierta forma, de una manera consciente, de algo que esto hace, no debemos decir ruido, sino como esto hace un poquito de match con mis valores, con lo que yo sé. Ok, déjame ver cómo me sumo a esto. Y cómo me sumo a esto desde, por ejemplo, no tengo la oportunidad para un terapeuta. Ok, mira, hay un grupo, hay universidades, colegios, instituciones, fundaciones de que Hay video en YouTube, hay de todo. Videos en YouTube, hay podcasts. Hay podcasts. Hay tantas cosas. Sí, hay herramientas. Hay herramientas. También hay personas que yo admiro a las personas que, digamos, en esos momentos de dolor tan grande, se refugian en la fe religiosa. Todo se lo entregó a Dios, lo admiro porque es algo que de cierta forma, no es que no creo en Dios, pero en esos momentos uno tiene su batalla con la fe, digo de la fe religiosa como tal, y con las creencias, porque bueno, fe es todo aquello en lo que, desde mi punto de vista, fe es todo aquello en lo que tú crees, le colocas la intención y haces que suceda. Partiendo de allí, también aprendí que las creencias que uno tiene alrededor de las cosas, que una creencia, digamos, no refleja una verdad objetiva. Absolutamente, es una creencia, pero algo es una creencia. Y es tuya, o es mía. Pero no va a cambiar el hecho de lo que está sucediendo. Claro. No cambia el presente, cambia como tú ves las cosas. Por eso digo, desde ahí yo aprendí de lo que seguía de ahí era, y los días continuos eran de, ok, no era de que no buscaba ayuda, porque entonces ahí también entré en un ciclo y un bucle de cuánta terapia había, ahí me metía. Sí, claro, como un método de apoyo también. Y porque claro, como si tú, los amigos están, pero pues de repente no son a quien yo necesito escuchar o con quien me siento más cómodo de estar, que no quiere decir que no sigan siendo tus amigos. Pero ¿cómo viviste? O sea, ahora me imagino tú ya lo ves así, ¿cierto? Cada día era un aprendizaje nuevo, una forma de ver las cosas diferente, un entendimiento distinto. Cada día era una constante supervivencia de no dejar que mi rabia saliera. Ok. Porque yo entendí que yo no quería sangrar en los demás, de cierta forma. El mundo, mis compañeros de trabajo, las amistades que digamos que mi círculo que estaban, no eran responsables de mi dolor. No eran responsables de mi dolor. No eran responsables de mis circunstancias. No eran responsables de lo que a mí me estaba sucediendo. Entonces a veces también la valentía de decir, porque bueno, también cuando eres hombre hay expectativas de lo que puedes sentir, de lo que no puedes sentir, de lo que puedes decir, de lo que no puedes decir. Pero ¿y la responsabilidad contigo? La responsabilidad conmigo. De dejarte tú sentir la rabia igual, o sea, ¿en qué momento permitía y tener ese espacio? Porque era fácil ocultarla. ¿En qué momento me permitía soltar mi rabia? ¿Cuántas camas podía hacer? No. ¿Cuántos escalones podía? No usé el ascensor, sino usar. ¿Cuánta agua me tomaba? Era como de, mira, llenarme con algo para poder botarlo, porque eso te digo, también estaba la cafeína estaba presente, porque era todo lo que tú sientes, pero también cansa. Y digamos, en ese momento también estaba
Yo era supervisor, pero también es una posición administrativa en la que, bueno, lidias con personas. También aprender a tener la responsabilidad suficiente de conmigo mismo y de mis palabras, de poder decirle al otro, dame un momento, ahorita no quiero hablar contigo. Ujú. Porque posiblemente Madurez, lo que te vaya a decir no va a ser muy amable, no muy todo. Y eso sí a mí me enseñaron en mi casa, que las palabras edifican o destruyen a su manera. Entonces yo tengo que ser responsable con lo que estoy diciendo. Ujú. Y si yo no tenía algo más bonito que decir que el silencio, ¿para qué? Yo no gano nada con criticarte a ti. Claro. No gano nada con juzgarte, ver lo que tienes, lo que no me... La inteligencia emocional ahí. La importancia de la inteligencia emocional. Pero también siento que, o sea, sí, había mucha inteligencia emocional, ya casi pasaba para un límite que no era del límite Ahí sano. eso no era saludable. Porque... Ahí es cuando uno también se da cuenta de las herramientas que tú tienes son eso. Y también es todo en la vida. La perspectiva y las circunstancias y cómo haces uso de esas herramientas. Ajá. Un martillo te puede ayudar a clavar varios clavos o a destruir la pared completa. Ujú. El uso se lo das tú. Claro. El día pues está soleado afuera, a mí no me gusta el calor. Qué fastidio, está haciendo sol, hay calor. Tú sales, amo. Puedo ir a la playa el día de hoy, me encanta el calor, lo disfruto. La perspectiva. Y para mí en ese momento era eso, era enfocar todo a la hiperproductividad. ¿Te sirvió? ¿Mm? ¿Lo haría ahora viéndolo después de 2 años? No. ¿Lo harías diferente? Sí, haría diferente el quizás tomarme más tiempo para procesarlo. Ajá. Y no de donde, ahí es donde viene la parte de no de la forma en la que el cuerpo me lo hizo saber. Claro. Me imagino que con tanto esfuerzo físico y emocional Claro. te enfermaste. 4 días sin poder caminar. Claro. Porque ya no. El cuerpo te pidió la pausa. O sea, es que te lo dice de como sea, pero te toca Te lo dice hacerlo, con o sea. dolor de cabeza, Ajá. te lo dice con hambre, te lo dice con hoy tienes gripe, mañana te duele la garganta, hoy te dio fiebre. Pero entonces tomas una pastilla y se te pasa. Y ya, y continúa. Sí. Y de nuevo el estar sometido también a tanto estrés, porque para quien quizás no lo sabe, trabajar en la industria de la hospitalidad hay demasiado detrás de una sonrisa, Sí, claro. hay demasiado detrás de un café, hay demasiado detrás de cuando vas a un hotel y te limpian la habitación y todo. Y cada una de las personas que trabaja ahí son seres humanos que tienen una historia también, que han pasado también por cosas duras. A veces a uno, digamos, te da tristeza o te da alegría o te atormentan cosas que sucedieron antes, estando en espacios en donde a lo mejor estabas más seguro. Súmale a eso emigrar. Claro, muy duro. Y lo que viviste en el proceso mientras estabas migrando de un sitio a otro. Y ahora, ¿quién es Jersey ahora? Sigue siendo Después un ser de 2 humano. años. Como todavía no te salen superpoderes. No, todavía no me salen los superpoderes. ¿Y por qué digo sigue siendo un ser humano? No dejé que el dolor me consumiera. Ok. Y no dejé que el dolor me consumiera de mala manera de nuevo. De decir que yo iba a tratar a la gente mal. Sí. Y bueno, no soy perfecto. Si en algún momento lo hice, alguien me está viendo, I'm sorry. Hasta donde yo sé, no. Sí, quizás a lo mejor me volví un poco más estricto en mi trabajo, pero en el momento lo comunicaba con las personas que lo tenía que comunicar. Ajá. O sea, ¿aprendiste a comunicarte más efectivamente, crees tú? Estaba ahí, pero en ese momento era como que yo estaba más hipervigilante de mis palabras. Ok. Porque, de nuevo, yo tenía rabia. Sí, claro. Ya no estaba saliendo como de, ay Dios, porque la gente no hace esto. No, ya era como ya yo tenía rabia por todo. Yo me irritaba más rápido. Porque ahí también no me había metido ni un pan en la boca. Abría el teléfono y ya tenía yo no sé cuántos mensajes. 3 shots de espresso.
y 4 horas de y que haber dormido. Eso es la mezcla perfecta. O para que tú golpes a alguien, para que empujes a alguien, o para que le digas, mira, ¿sabes qué? Lárgate, vete, dale por ahí. Sí. Entonces, digo, de mala manera aprendí. Cuando tienes 4 días que no puedes caminar, cuando vas a la emergencia, te dicen, no, te hacen una placa, no tienes nada, te hacen unos exámenes, no tienes nada. Estrés nada más. Y que te hagan la placa y no te hace fractura de estrés. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es una fractura de estrés? Para mí una fractura es algo que está roto. Porque así estaba, pero por dentro. Estaba roto, pero por dentro. Y así pasó un año. Y en el año siguiente, digamos, continuó lo mismo todo. Hasta hace casi un año. Porque yo, vamos a decir, empecé un proceso de comer un poco mejor, de ejercitarme, todo. Yo empecé, si la memoria no me falla, el 27 de agosto del año pasado. Ok. Ya casi un año, sí. Y fue como de... Claro, y aprendí después que mientras estás en un proceso así tan complicado, uno tiene que consumir mucha azúcar. Y esa es mi adicción. Yo digo, mira, hay muchas cosas que yo no hago, yo no consumo alcohol, yo no salgo de fiesta, no tengo vape, no consumo cigarrillo. Yo digo, lo mío es Netflix, azúcar. Ya. Sí. Bueno, y lógicamente el trabajo, ¿no? O sea, mi vicio. Listo. Si yo decía, en ese momento fue tan complicado, porque uno le da un síndrome de abstinencia. Y entonces ya ahora también era de cierta forma llevar un poco la hiperproductividad al área de cuando estás haciendo ejercicio. Y no se me olvidan las palabras de la chica del sitio, que lo extraño, el sitio cerró, cuando ella me dijo, nos encantaría tenerte aquí más días. ¿El sitio donde iba a hacer ejercicio? Donde iba a hacer ejercicio. Ah, ok. Y me dijo, nos encantaría tenerte aquí más días, porque lo estás disfrutando y todo. Una buena manera de botar, ¿no? De sí, sacar de adentro. No, porque ese día cuando yo estaba llenando todo, ya yo estaba en mi llenadero, en el que yo le estaba dando el papel a ella, y como te toca leer, tienes estrés, depresión, no sé qué, y cuando te toca llenar todos los circulitos, sí. Y de nuevo yo quería ir más días, pero solo iba 3 días a la semana. Y me dijo, nos encantaría tenerte más días. Y me dijo, y si yo fuera otra persona, agarro el dinero y ya, y te digo, sí, dale, vente, vengas o no vengas. Pero tú necesitas descansar. Y a lo mejor el no tener que pararte temprano para venir aquí y el hacer todo lo que haces en los 7 días de la semana, en esos 2 días te va a permitir a que quizás le puedas ver más resultados y se convierta en algo que quieras hacer por más tiempo, sin necesidad de que a lo mejor lo dejes en las próximas 2 semanas porque el cansancio no te deja. Claro, el descanso es necesario. Y lo aprendí desde afuera. Cuando ella me dijo eso fue como de... wow. Qué diferente hubiese sido si te lo dice un amigo cualquiera. No, sí, porque ¿cuántas de ustedes? ¿Cuántas veces no te dijimos todo? Ya, pero ¿para qué tanto? Tómate un día libre, no sé qué. Entonces, si vas a un cumpleaños llegas tarde. Oye, hay un momento que no te queda energía. Porque también, si la gente no sabe trabajar con atención al público, te consume toda tu energía. Te consume toda tu batería social y tu energía. Sí, y por más que uno quiera, la gente no quiere llegar y está en silencio. Ajá. Porque solo quienes trabajan en la industria pueden entender de que te toca aprender a hacer 7 cosas a la vez. Uh-huh. Es contestar el teléfono, estás sonriendo mientras contestas el teléfono, estás viendo a alguien, estás viendo algo, estás... Uh-huh. Sí, ok. Estás escuchando algo, y si es en un restaurante, en una cocina, mira, sale esto, sale, ok, corre la comida, y cuando vas hablando te sentaron en otra mesa. Uh-huh. Y bueno, de nuevo, es lidiar con personas y sus personalidades y todo. Sí. Hay mucho estrés. Claro. Demasiado estrés. Es verdad. Y a veces uno pensará que eso no lo consume, pero te consume. Y también se convierte en algo adictivo. Y lo aprendí hace unos meses cuando vi un video
en inglés de una chica que ella decía como que estás cansado de vivir en esa adicción a la adrenalina. Y sí. El cortisol, pues querido, es una droga muy adictiva. O sea, sí, o sea que te hace sentir a veces de cierta manera superhumano. Mira, pero si yo puedo contestar un teléfono, meter un pedido, llevar una comida, servir un refresco y todo en menos de 2 minutos, bueno, ¿quién sabe? Que venga lo que venga. Que venga lo que venga. Y hay un momento en que quieres más. Y alrededor tienes un equipo que, como estamos en lo mismo, uno va alimentando eso. Claro. Y es algo que lo deseas y quieres que suceda y que todo... Qué peligroso. Súper. Qué peligroso. Súper. O sea, es un arma de doble filo, pero completamente. Porque yo también trabajé en el mundo del restaurante y el servicio al cliente y todo eso. Y a mí nunca me pasó algo así, pero porque, claro, mi trabajo para mí era solo mi trabajo. Yo sabía que mi vida era mi casa. Exacto. Entonces yo quería salir de ahí rápido para ir a seguir con mi vida. En cambio, tu vida se convirtió en tu trabajo, por ende. Mi vida se convirtió en mi trabajo. Por completo. Por completo. O sea, ya era tu zona segura, ya era donde tú eras el crack, el superhéroe, el que la hacía toda. Y de cierta forma también, digamos, en la industria de la hospitalidad siempre te dicen esto de go above and beyond. Corre la milla extra. Siempre, tú siempre buscas por hacer más. Sí, claro. Y por hacer lo posible. La industria te enseña a eso, a que el show debe continuar. Bueno, entonces para resumir un poco, amigo, porque nos extendimos mucho. Iban a ser de 30 minutos los capítulos, no sé, ya llevamos como 1 hora. ¡Wow! Pero es que estuvo bueno el tema. Pero bueno, si algo lo partimos en la vida, ahí vemos cómo lo editamos. Pero bueno, ¿quién eres tú ahora? ¿Quién es Jersey ahora después de todo esto? ¿Y qué rescatamos de la situación? Que si bien obviamente es una situación que nunca nadie le va a desear a otro, ni a su peor enemigo, ¿qué rescatamos positivo de enseñanza de esta experiencia? La importancia de la pausa, la importancia de tener el corazón abierto, la mente abierta y una escucha activa. Lindo. De que uno afuera sí tiene gente que está dispuesta a acompañarte, déjalos que te acompañen. Y si sabes cómo comunicar de qué forma te pueden acompañar, maravilloso. Claro. Y también rescato el poder ver las cosas ahorita con la madurez de entender que todo en esta vida es un ciclo y que honestamente todo pasa. Que en ese momento yo pensaba que yo de ahí no iba a salir, aunque tuviera gente alrededor. De nuevo, sí tienes un círculo de apoyo y todo. Y yo iba a las terapias y dije, son muchas, pero cuando estás un poquito fuera de ese estrés y un poquito fuera de... tú dices, ok. Y con respecto al tema, no te canses de hablar del tema. No te canses. No te sientas como que tonto, que quieres dar lástima si le estás contando lo que te sucedió a un extraño. Porque también con el tiempo, ese día, ese miércoles que a mí me tocaba trabajar y que no pude, al jueves cuando fui, la compañera que trabajó y que le tocó sola, cuando yo me fui a disculpar con ella es lo primero que me dijo. Ella me dio un abrazo y me dijo, tranquilo, yo te estoy pasando por lo mismo. Mi hermano falleció hace 7 meses. Y ahí es donde uno también aprende que contar y de cierta forma desgastar tu historia es entender que afuera hay personas que a lo mejor están viviendo por lo mismo, que de cierta forma te pueden entender. Y a veces uno también se convierte en compañía para ellos. Uno nunca sabe cuándo va a decir la palabra correcta o va a recibir la palabra correcta que te hace generar ese cambio, ¿no? Exacto. Y la única forma es comunicando. Exactamente. La única forma es comunicando. Y de eso se trata este podcast. Esa es la idea principal. Por eso la dinámica va a ser así. De ahora en adelante, cada vez que alguien venga a hablar de un tema, vamos a estar recibiendo comentarios y vamos a seleccionar el que sea el que nos haya dado la palabra correcta, por decir así, para que tenga su espacio para poder compartir su historia también, porque es importante tener esa retroalimentación. Amigo, qué hermoso. Gracias por abrir tu corazón, contar esta historia a tantas personas, que pues muchos se van a sentir demasiado identificados con la historia.
Pero eso, saber que siempre va a haber alguien dispuesto como a escucharnos, apoyarnos, acompañarnos, o viceversa, vamos a ser nosotros que nos vamos a acompañar. Y nada, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres dejar un mensaje? Las gracias. Y las primeras gracias que de cierta forma te las di en persona y te las doy como quien dice que ahora de manera pública. Gracias por haberte quedado. Gracias por entender que mi silencio nunca fue personal. O personal en el sentido de nuestra amistad. Sino de que cada uno estábamos en procesos diferentes en nuestra vida y que eso solamente hizo que la amistad creciera y que se transformara. Eso. Gracias por el espacio, el tiempo. Gracias al productor. El productor que tenemos. Al señor productor. Al productor que es iluminador. Camarógrafo. Muchacho está preparado. Y gracias por esta primera experiencia. Sí, gracias a ti por querer participar, por venir y por ser el primer invitado de este podcast y que ojalá que venga mucho más. Porque contigo tenemos temas para rato, podemos estar aquí, hacemos un libro. Podemos hablar de muchas cosas. Sí, ay, bueno, gracias a todos por escucharnos. Dejen los comentarios si quieren comunicarse de manera personal, envíenme un mensaje, vamos a tener el Instagram abierto para que puedan escribirnos. Y nada, si nos quieren comentar algo, quisieran participar, quisieran opinar algo que sienten que es importante que demás personas lo sepan, de eso se trata. Así que un besito, muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Si te gustó el capítulo del día de hoy, no te olvides de darle like, compartir y suscríbete aquí a nuestro canal.